Bueno, entonces, hoy nos corresponde hablar sobre habilidades no técnicas en el manejo de crisis, como nos acaba de contar el profe Samudio. Y tenemos pensada la charla de la siguiente manera. Primero vamos a hablar algunas cosas sobre el error médico. Posteriormente vamos a continuar con una definición sobre las habilidades no técnicas, el impacto de estas en nuestra práctica diaria. Vamos a hablar sobre cada una de las habilidades no técnicas, su entrenamiento y finalmente vamos a terminar con algo sobre las herramientas de medición que tenemos hasta el momento. Entonces, el error médico es una entidad bastante frecuente y a pesar de que no todos los errores que nosotros cometemos en la práctica diaria van a llevar a eventos adversos, se calcula que en Estados Unidos aproximadamente 250.000 muertes se producen al año por errores médicos. Si nosotros comparamos estas cifras con las muertes por otras causas, vamos a encontrar que se posicionaría más o menos en la tercera causa de muerte en Estados Unidos, lo que nos demuestra que es una entidad bastante importante. Se han desarrollado diferentes estudios que han intentado encontrar cuál es la incidencia de los eventos adversos asociados al cuidado de la salud. En Estados Unidos se encontró una incidencia de 3.7%, con una discapacidad reversible, que era la más frecuente, del 70.5%, discapacidad permanente de un 2.6% y muerte de un 13.6%. Por su parte, Australia tiene otros estudios en los que se ha encontrado una incidencia del 16.6%, y en nuestro medio, en Colombia, hay un estudio que encontró una incidencia de 4.6%. ¿Qué es lo importante de reconocer el error médico? Que esto nos ha llevado a que desarrollemos estrategias para que implementemos unas prácticas mucho más seguras. La anestesia no está exenta de errores, por supuesto. Por ejemplo, en este análisis retrospectivo publicado en el 2002, en el que se evaluaron 359 incidentes prevenibles en un hospital universitario, encontraron que en el 82% de los casos había factores humanos involucrados y que apenas en un 14% únicamente habían fallado los equipos como tal. En la gráfica podemos ver que los errores más comunes tenían que ver con los circuitos de anestesia o la ventilación, la administración de medicamentos y el uso de la máquina. El NAP 4, que sabemos que es un proyecto de auditoría nacional en Reino Unido que evaluó las complicaciones relacionadas con la vía aérea difícil, describió 184 casos de estas complicaciones en la anestesia, y ellos encontraron que en el 40% de todos estos casos habían involucrados factores humanos, y en un 25% de estos fueron un determinante mayor, calculando que aproximadamente por cada uno de estos casos había 4 factores humanos. El NAP 5, por su parte, que estudió el despertar accidental durante la anestesia general, describió 300 casos y ellos describen que más o menos en el 73% de estos casos había factores humanos involucrados y que la falla en la comunicación era el factor más importante. Pero bueno, entonces, ¿cómo se presenta un evento adverso? Se ha descrito que hay una ruta, se presenta una cadena de errores. Los errores los podemos encontrar a diferentes niveles. El primero es el error sistemático o fallas latentes, que son los errores que están presentes en el sistema en el que nosotros estamos envueltos, y en los que no podemos impactar nosotros como individuos finales para, digamos, evitar que esto se presente. También están los errores humanos o fallos activos, que ya es el individuo como tal el que está enfrentando la crisis, el que va a cometer este tipo de errores. Y por supuesto va a haber un evento catalizador o una casualidad que va a llevar a que se presente esta situación insegura. Si se acompaña de fallas en las habilidades no técnicas, como la pobre conciencia de la situación, nos va a poner en un punto de no retorno y finalmente en la presentación del evento adverso. Muchas veces las investigaciones en los eventos adversos se realizan en este nivel y realmente tienen muy poco impacto porque no estamos mirando cuáles son los otros errores que han permitido que lleguemos hasta este punto. Hay un modelo de eventos adversos, que es el del queso suizo, en el que se propone que hay errores a diferentes niveles, que van desde la educación
hasta las listas de chequeo, pasando por el entrenamiento, las políticas, las tecnologías, la comunicación y los errores como tal del individuo. Entonces, vemos que para que se presente un evento adverso tienen que alinearse diferentes fallos en los niveles que hay en todo el sistema. Entre más grande sea el error, pues mucho más fácil va a ser que se presente el evento adverso. Pero bueno, entonces nos preguntamos de dónde surge esto de las habilidades no técnicas. Entonces tenemos que irnos a la aviación y a las industrias de alto riesgo. La aviación fue la industria pionera en este tema y resulta que ellos se preguntaban cuáles eran las causas de los accidentes y encontraban, por ejemplo, que en los accidentes desde 1960 hasta 1989, más del 70% de los accidentes tenían que ver no con las fallas técnicas como tal, sino con una deficiencia en las habilidades no técnicas. Entonces, para mejorar la seguridad en la aviación, ellos decidieron fortalecer estas habilidades y crearon unos cursos de manejo de recursos y posteriormente crearon las herramientas de medición para poder cuantificarlas. Aquí les traigo un ejemplo de un accidente aéreo, uno de los más desastrosos que ha habido en la historia de la aviación, que se presentó en 1977 en Tenerife, y en el cual hubo 583 personas muertas. Y resulta que por un error en la comunicación con la torre de control, se encontraron dos aviones en la pista, y esto llevó a que impactaran los dos aviones y dejara este saldo de personas muertas. En la anestesia también hay un caso bastante famoso, el caso de la paciente Elaine Bromiley en Reino Unido, una paciente de 37 años que fue llevada a una cirugía electiva de otorrino en el 2005. Resulta que durante la inducción de la anestesia, el anestesiólogo tuvo problemas para manejar su vía aérea, lo que llevó a la muerte de la paciente. Resulta que el esposo era un piloto, entonces él esperaba que, al igual que pasa en la aviación, se llevara a cabo una investigación por lo que había ocurrido, pero se dio cuenta que en salud esto únicamente ocurre si se interponía una demanda legal. Entonces él decidió realizar una investigación independiente y encontró en su investigación que había muchísimas fallas en las habilidades no técnicas en el caso de su esposa. Entonces, posteriormente se preguntó si en Reino Unido había alguna entidad que regulara y que evaluara las habilidades no técnicas del personal en salud. Encontró que esto no existía y que de hecho ni siquiera se capacitaba a los médicos que estaban enfrentados a este tipo de situaciones en las habilidades no técnicas. Entonces él decidió fundar un grupo de factores humanos en la clínica que se encargaba de capacitar a los médicos en las habilidades no técnicas. Pero bueno, entonces, ¿qué son las habilidades no técnicas como tal? Entonces, podemos definirlas como esas habilidades cognitivas, sociales y de recursos personales que van a complementar las habilidades técnicas y van a contribuir a que nosotros desarrollemos las tareas de una manera eficiente y segura. Se han descrito múltiples habilidades, la mayoría extrapoladas del campo de la aviación y adaptadas obviamente al área de la salud, y las más citadas, tal vez las más importantes, son la conciencia de la situación, la toma de decisiones, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, el liderazgo y el manejo de estrés y la fatiga. Entonces nos surge la pregunta de, ¿realmente las habilidades no técnicas impactan sobre los eventos adversos? En la literatura hay múltiples estudios, trajimos en este caso estos 5 estudios, son estudios observacionales, por supuesto, con diseño metodológico cualitativo, y todos coinciden en lo mismo, y es el que definitivamente las fallas en las habilidades no técnicas van a contribuir en la aparición de eventos adversos, en este caso en la anestesia. Este estudio observacional, en el que se evaluaron 26 crisis simuladas en 2 escenarios, uno de hemorragia intraoperatoria y otro de no intubación no oxigenación, al que se sometieron varios equipos quirúrgicos conformados por cirujanos, anestesiólogos y enfermeras que estaban entrenados en habilidades no técnicas. Se les midió cuál era el tiempo a la resolución de la crisis y los puntajes que tenían en el ANTS, que es una escala que vamos a ver más adelante, que sirve para puntuar las habilidades no técnicas de los anestesiólogos, y con NOTS, que es la contraparte de los cirujanos, antes de que se presentara la crisis y durante la crisis. Y ellos encontraron que respecto a la anestesia, por cada punto que aumentara en la escala de ANTS, disminuía el tiempo a la resolución de la crisis en una media de 53.5 segundos, y esto fue estadísticamente significativo. Y además, llamativamente, que entre más
durante la crisis más bajos eran los puntajes. Muy bien, entonces hasta ahora, ¿qué podemos decir? Primero, que el error médico es una entidad muy frecuente y que la muerte asociada al error médico podría ocupar la tercera causa de muerte en Estados Unidos. La aviación es una industria que fue pionera en el reconocimiento y en el entrenamiento de las habilidades no técnicas gracias al análisis que se realizó de los accidentes aéreos, que los eventos adversos ocurren después de que se presenta una cadena de errores y que las fallas en las habilidades no técnicas contribuyen definitivamente a la aparición de los eventos adversos. Las habilidades no técnicas van a complementar nuestras habilidades técnicas, buscando que nosotros desarrollemos nuestras tareas con eficiencia y seguridad. Pero bueno, entonces vamos a empezar con cada una de estas habilidades. La primera es la conciencia situacional. La conciencia situacional la podemos definir como esa capacidad de monitorización continua de la tarea que estamos realizando, mientras notamos qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y detectando cualquier cambio en el entorno. Esta condición es bastante importante en las situaciones de crisis y en nuestro caso en el quirófano, ya que nosotros estamos recibiendo información constantemente de diferentes fuentes. Y no solamente por parte de lo que está pasando en el monitor, por ejemplo, sino también de lo que está ocurriendo en el campo quirúrgico con el cirujano. Se ha dividido en 3 niveles. El primero, que es de percepción y que tiene que ver con esa captación de la información del monitor, de lo que está pasando, con lo que nos está diciendo la enfermera, lo que está ocurriendo con el cirujano. La comprensión, que es tomar toda esa información y poder comprender y entender qué es lo que está pasando. Y un tercer nivel, que es la proyección, y es que depende del conocimiento que yo tenga y de la experiencia, y es saber qué hacer con esa información y ser capaz de prever qué es lo que va a pasar. Entonces, nosotros podríamos resumir estos 3 niveles en las 3 siguientes preguntas. Que en una situación de crisis yo sepa de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Sin embargo, hay diferentes distractores que se presentan en las situaciones de crisis y que incluso se han intentado cuantificar. Ahorita vamos a mirar algunos de esos estudios. El problema con estas interferencias es que van a causar problemas con la conciencia de la situación y con nuestra memoria prospectiva. Se han descrito también algunos factores que influyen sobre nuestra capacidad de tener conciencia sobre la situación. Hay unos factores como la capacidad individual, que tiene que ver con que, a pesar de que es una habilidad entrenable, cada persona tiene una capacidad diferente de poder retener toda la información de diferentes fuentes que está llegando de múltiples sitios. La memoria de trabajo, las expectativas que yo tenga, los modelos mentales que esté utilizando, el emparejamiento de patrones, que es que yo logre reconocer qué es lo que está pasando y responder con un patrón ya predefinido que yo tenga diseñado cognitivamente, la automaticidad, entre otros. Y por supuesto, esa es una habilidad que es difícil de medir porque es puramente cognitiva. Pero entonces, ¿qué interferencias ocurren en las situaciones de crisis en el quirófano? Este estudio observacional prospectivo trató de medir las interrupciones que se presentaban durante 50 intervenciones quirúrgicas. Ellos encontraron que por cada minuto, había una interferencia, perdón, por cada minuto. Y esto se correlaciona de manera muy importante con la cantidad de entradas o salidas que había al quirófano. Muchas de estas tenían que ver con el acto quirúrgico como tal, pero muchas otras tenían que ver con ingreso de personal externo al caso o entrada de llamadas. Este otro artículo nos introduce en un concepto que es el de cabina estéril, que se utiliza en la aviación. Este concepto significa que cuando hay una tarea crítica, como por ejemplo el despegue, una emergencia o el aterrizaje, se prohíbe que el personal que está en la cabina realice otras actividades diferentes a las no esenciales durante esa fase. Y nos llama la atención sobre por qué si en medicina tenemos situaciones que son críticas, no existen conceptos similares. Entonces, este estudio es observacional, en el que se valoran 30 procedimientos y midieron también las distracciones que había en quirófano. Primero, el ruido era mucho más alto durante la emergencia cuando se comparaba con la inducción. Eso fue estadísticamente significativo. Además, había muchas más entradas y salidas al quirófano
y se encontró que hasta en el 93% de las emergencias había conversaciones que no tenían absolutamente nada que ver con lo que estábamos realizando. Muy bien, la siguiente habilidad es la toma de decisiones. La toma de decisiones es ese proceso cognitivo que nosotros realizamos para alcanzar un juicio y por medio de este elegimos qué acción vamos a tomar para suplir una necesidad específica en una situación determinada. También es una habilidad muy importante. En las situaciones de crisis nosotros necesitamos tomar decisiones a veces muy complejas y en un tiempo muy corto. Y se han descrito diferentes tipos de toma de decisiones. Un primer tipo que es de reconocimiento. Cuando nosotros identificamos un patrón y de manera intuitiva vamos a tomar la decisión. Otro que es basado en reglas, como por ejemplo cuando seguimos un algoritmo o una lista de chequeo. Otro que es analítico, cuando nosotros nos tomamos el trabajo de evaluar cuáles son las diferentes opciones, analizamos, hacemos ese proceso cognitivo y finalmente tomamos la decisión. Finalmente, una toma de decisiones creativa. También hay condicionantes para la toma de decisiones. Tiene que ver la presión temporal, los requerimientos que tenga la tarea, la viabilidad de las decisiones que vayamos a tomar, el nivel de restricción que tengamos, el apoyo o los recursos. Y otros factores tales como la heurística, que es ese proceso rápido, es una vía rápida de toma de decisiones, sesgos de sobreconfianza, de fijación o de continuidad, las emociones, distorsiones de la memoria, factores sociales y otra cantidad de sesgos cognitivos que darían para hablar sobre pues para hablar en una charla completa sobre ellos, entonces no vamos a profundizar. Pero entonces, ¿qué herramientas tenemos nosotros para apoyarnos en esas situaciones de crisis y poder tomar unas decisiones de una manera más acertada? Existen herramientas como las ayudas cognitivas que tienen un muy buen respaldo en la literatura. Este estudio publicado en el New England Journal en el 2013, que es un ensayo clínico aleatorizado que se realizó en 3 hospitales en Estados Unidos y sometió 17 equipos quirúrgicos a escenarios de crisis simuladas, aleatorizados a listas de chequeo o a realizar la simulación de la crisis basada únicamente en la memoria. Y el desenlace era la falla en la adherencia a los procesos críticos. Ellos encontraron que en el grupo de intervención, o sea, en los que se utilizó la lista de chequeo, había una tasa mucho menor de fallas en la adherencia a los procesos críticos, un 6% versus un 23%, hallando un OR de 0.28, un intervalo de confianza de 0.18 a 0.42. Esto fue estadísticamente significativo y también bastante llamativo que al final, cuando realizaron encuestas, el 97% de los participantes decían que desearían usar las listas de chequeo durante las crisis. Y no únicamente este estudio ha evaluado las listas de chequeo, hay diferentes estudios, en este caso traje 3, todos fueron ensayos clínicos realizados en crisis simuladas y todos encontraban que las listas de chequeo eran superiores cuando se comparaba con únicamente la memoria, puntúan mejor en las habilidades no técnicas y también en las habilidades técnicas. La siguiente habilidad es la comunicación asertiva. La comunicación es otra habilidad bastante importante. Se calcula que aproximadamente el 43% de los errores que nosotros cometemos en cirugía van a tener que ver con errores en la comunicación. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son las características que debería tener una información que nosotros comunicamos para que sea eficiente? Entonces, primero que sea una información clara, breve, empática y que sea nada cerrada, es decir, que nosotros comprobemos que el otro está comprendiendo lo que le estamos diciendo. ¿Y cuáles serían las fallas que nosotros podríamos cometer al comunicarnos? Primero, que demos una información insuficiente. Segundo, que la demos a destiempo. Tercero, que dejemos puntos sueltos al final de la comunicación. Y cuarto, que no esté presente el personal directamente implicado. Una frase que me llamó bastante la atención y era que lo que se piensa no siempre se dice, lo que se dice no siempre se escucha, lo que se escucha no siempre se comprende y no siempre vamos a actuar sobre lo que comprendemos. Entonces, para mejorar nuestras habilidades comunicativas podemos utilizar algunas herramientas. Se han descrito los modelos mentales compartidos que van a promover que nosotros tengamos una mejor comprensión de la situación en el equipo, llevando a que prevengamos la comisión de errores, aprovechemos los recursos cognitivos de todos los miembros del equipo y lo podemos facilitar por medio del briefing, como por ejemplo las listas de chequeo que propone la OMS,
previo al inicio de los procedimientos quirúrgicos. Y otras de las cosas que deberíamos nosotros llevar a cabo es presentar el equipo antes de iniciar los procedimientos o idealmente los turnos, con el nombre del personal y el rol que van a desempeñar. ¿Cuál es el procedimiento que vamos a realizar y qué es lo que se espera? Y que idealmente asignáramos tareas. Bueno, y cuando nos hacemos la pregunta de en qué fallamos nosotros cuando nos comunicamos, encontré este estudio, que es un análisis retrospectivo de reclamaciones de 444 casos, y en 60 casos de estos se encontraron fallas en la comunicación. Muy llamativo que apenas bastó una falla en la comunicación en el 72% para que se presentara un error que llevara a una reclamación. Y todas estas fallas eran en la comunicación verbal, la mayoría tenían que ver únicamente con un transmisor y un receptor, y era bastante frecuente que hubiera diferencias en el estatus, es decir, que fuera una comunicación entre un residente y el anestesiólogo encargado, o que hubiera ambigüedad en la responsabilidad del caso. Ellos lo que reportan es que era bastante frecuente que se presentara un fallo en un residente notificando un evento crítico al médico que estaba encargado de la situación, o errores en la entrega de pacientes entre los especialistas. Esta otra revisión de la literatura habló 26 estudios buscando cuáles eran los patrones que nosotros utilizábamos para comunicarnos en salud. Ellos encontraron que había varios factores que influían en esos patrones. Primero, ¿cuál es la motivación que tenía esa persona para comunicarse, dependiendo del riesgo percibido que tuviera de la situación, la claridad que tuviera la situación? Factores contextuales tales como el apoyo administrativo, las políticas en el trabajo en equipo, las relaciones, la actitud que tuvieran los superiores. Algunos factores individuales tales como la satisfacción laboral, el sentido de responsabilidad, la confianza basada en la experiencia, las habilidades comunicativas que tuvieran, los antecedentes educativos, la eficacia que esa persona sintiera que tenía al comunicarse, la seguridad que tuviera y las tácticas y objetivos que utilizara. Y muy importante, ellos encontraron que definitivamente no hablar, quedarse con las cosas que nosotros percibíamos como riesgosas contribuía a la aparición de los errores. Pero también concluían que el entrenamiento podría mejorar nuestras habilidades comunicativas. Este otro estudio observacional prospectivo tomó 13 residentes de anestesia de primer y segundo año y los asignaban a un anestesiólogo senior que iba a cometer errores de manera voluntaria en una crisis simulada de vía aérea difícil no anticipada. Entonces ellos lo que buscaban era que el residente lograra retar al anestesiólogo senior. Ellos encontraron que los residentes de anestesia de segundo año lograban retar mucho más rápido y efectivamente a los anestesiólogos que estaban a cargo, y además lo hacían con unas mejores habilidades verbales y no verbales. Además, cuando realizaban las encuestas de cuáles habían sido las barreras que tenían para comunicarse, se encontraba que, primero que todo, la jerarquía, el respeto y la confianza que tuvieran por los anestesiólogos que estaban a cargo, el temor a que los evaluaran negativamente o que se dañara su reputación, la falta de habilidades comunicativas, conocimiento o experiencia, y el potencial impacto negativo que ellos percibieran al comunicar o al retar al anestesiólogo que estaba cometiendo los errores. También concluyen que nosotros deberíamos tener un adecuado entrenamiento en comunicación. Muy bien, entonces, ¿qué más podemos decir hasta ahora? Primero, que la conciencia situacional se afecta por múltiples interferencias externas que son muy comunes en quirófano y en las situaciones de crisis. Que la toma de decisiones puede estar respaldada en ayudas cognitivas tales como las listas de chequeo, que tienen muy buen soporte en la literatura. Que las características para nosotros tener una buena comunicación van a ser la claridad, la brevedad, la empatía y la comunicación en asa cerrada. Que las fallas en la comunicación influyen definitivamente en la aparición de errores, y que estas están influenciadas por diferentes factores, pero que son entrenables. La siguiente habilidad, el trabajo en equipo, lo podemos definir como un conjunto de dos o más personas que están interactuando de una manera dinámica e interdependiente, adaptativa hacia un objetivo que es común y valioso, y a quienes se les han asignado roles específicos y son miembros del equipo por un tiempo limitado.
Entonces, ¿qué características debería tener un equipo que trabaja efectivamente? Que se comunique de manera adecuada, que sea coordinado, que haya apoyo entre los diferentes miembros del equipo, que tenga capacidad de negociación y de resolución de conflictos. Pero entonces, realmente importa qué tan buen trabajo en equipo tengamos durante las situaciones de crisis. Esta revisión sistemática y metaanálisis publicada en el 2019 en el British Medical Journal buscaba la relación entre el trabajo en equipo y alguna medida de desempeño de este equipo. Ellos encontraron, como se puede ver en el Forest Plot, que definitivamente el trabajo en equipo adecuado se relaciona positivamente con el desempeño, encontrando un OR de 2.8 pues, a favor del trabajo en equipo, y no encontraron ninguna influencia entre la composición, la familiaridad, el tamaño del tamaño del equipo, el tipo de tarea que se estuviera realizando, fuera en simulación en la clínica, y tampoco con la medida de rendimiento que se estuviera midiendo. Esta otra revisión sistemática trató de evaluar si nosotros podíamos entrenar el trabajo en equipo en simulación. Todos estos estudios eran cualitativos, la mayoría basada en encuestas al final de la intervención, y las conclusiones de todos es que es posible entrenar el trabajo en equipo y que este se puede hacer mediante la simulación. Pero entonces, ¿qué alternativas tenemos? ¿Qué herramientas tenemos para poder mejorar el trabajo en equipo? Esta revisión sistemática del 2014 encontró 3 intervenciones que mejoraban efectivamente nuestro trabajo en equipo. Primero, los métodos estructurados para compartir la información, tales como las listas de chequeo. Ellos referenciaban las listas de chequeo implementadas por la OMS que lograban disminuir las complicaciones en un rango bastante amplio, entre un 10% hasta un 60%, y la mortalidad hasta en un 1.5%. Y que realizar este tipo de briefing podía salvar 2 vidas por cada 1.000 pacientes en los que se implementaran las listas de chequeo. Segunda herramienta, entrenamiento en equipo continuo. Y tercera, que a pesar de que nosotros debemos estar capacitados para trabajar en equipo y tener las habilidades para poder trabajar en cualquier equipo que nos asignen, sí ayudaba bastante que los equipos estuvieran fijos versus un equipo diferente con cada situación. Muy bien, la siguiente habilidad es el liderazgo. Podríamos definir el liderazgo como una persona que es capaz de dirigir, coordinar las actividades del equipo, animar al trabajo conjunto, que él sea capaz de evaluar el desempeño, asignar tareas, motivar, planear, organizar y establecer un ambiente positivo dentro del equipo. Pero tal vez lo más importante que debe tener un líder es que sea capaz de tener conciencia de la situación, que sepa manejar la situación y apoyar a los diferentes miembros del equipo. Pero entonces, ¿cómo haríamos nosotros bien este trabajo? Este estudio es bastante llamativo. Fue un estudio en el que se entrevistó enfermeras anestesistas de Suecia que tenían una amplia experiencia en esta área, y se les preguntó cómo pensaban ellas que se desempeñaba, pues qué características debía tener un anestesiólogo excelente. Y coincidían en diferentes puntos. Los más importantes fueron estos 6. Decían que un anestesiólogo excelente se desempeñaba de una forma estructurada, responsable y enfocada, que era claro, informativo y que orientaba al equipo sobre cuál era el plan de acción desde antes de la inducción, que era humilde y reconocía que podía fallar, estaba centrado en el paciente y que tenía contacto con este desde antes de la inducción, que tenía fluidez en el trabajo práctico sin necesidad de perder la visión general, y además que era tranquilo y claro en las situaciones críticas, pudiendo cambiar a un estilo de liderazgo fuerte en las situaciones de crisis. La siguiente habilidad, el manejo del estrés. Entonces, cuando nosotros trabajamos en el área de la salud, vamos a estar expuestos a diferentes tipos de estrés. El primero es el ocupacional o crónico y tiene que ver sobre todo con nuestras condiciones laborales, las presiones del trabajo, los compañeros, jefes. Y digamos que en las situaciones de crisis no es tan relevante. Lo más importante es que conozcamos cuándo está presente para que nosotros busquemos soluciones. Y en este caso, el más relevante sería el estrés agudo, que se va a presentar en situaciones en las que tenemos tareas altamente demandantes como en urgencias, unidades de cuidados intensivos o en el quirófano. Se han descrito diferentes métodos para nosotros manejar el estrés, algunas centradas en el problema
y el objetivo es que nosotros seamos capaces de enfocarnos en el problema que estamos enfrentando y no dejemos que nos perturben otros factores. Y otro que es basado en emociones, y es que nosotros sepamos reconocer cuáles son las emociones que nos gobiernan cuando estamos enfrentados a una situación estresante y que no dejemos afectarnos por esto. Lo ideal sería que nosotros combináramos estas dos estrategias. Pero bueno, entonces las habilidades no técnicas nos ayudan para enfrentar las situaciones estresantes. Este ensayo clínico aleatorizado con un diseño cruzado tomó 30 anestesiólogos y residentes de anestesia a 2 escenarios de crisis simuladas. Primero los exponían a una crisis simulada sin estresores y después a un escenario con un estresor externo, fuera por ejemplo un ruido muy alto en el quirófano o un familiar disruptivo, y medían las habilidades no técnicas por ANTS y el desempeño técnico. Y encontraron que cuando había un estresor se disminuían los puntajes en el ANTS de manera significativa, pero muy importante que cuando estaba el estresor presente, las habilidades no técnicas se relacionaban directamente con las habilidades técnicas. Entonces podríamos inferir que cuando hay una situación estresante, nuestras habilidades no técnicas van a ayudar a que nosotros nos desempeñemos correctamente en la parte técnica. Este otro estudio es un estudio observacional prospectivo que tomó 14 residentes de anestesia y los expuso a sesiones de crisis simuladas. En total fueron 3 separadas por un mes. Medían el autorreporte del estrés en una escala de 0 a 10 y además el estrés fisiológico pues, por medio de la frecuencia cardíaca con Holter. Además medían el desempeño técnico y las habilidades no técnicas. Ellos encontraron que los niveles de estrés autorreportados disminuían entre la primera y la tercera sesión. Era menor en la tercera sesión, esto fue estadísticamente significativo. No encontraron diferencias en la frecuencia cardíaca y también muy importante, encontraron que había una relación inversa entre los niveles de estrés y los puntajes de habilidades no técnicas. Entonces podemos decir que el estrés parece disminuir con la exposición repetida a las situaciones de crisis. Muy bien. Siguiente habilidad, manejo de la fatiga. A pesar de que muchos piensen lo contrario, en anestesia puede aparecer la fatiga porque tenemos que hacer turnos, noches, en muchas ocasiones en situaciones estresantes hay que mantener la concentración por largos periodos de tiempo, muchas veces sin recesos. Lo importante con esa habilidad es que nosotros seamos capaces de reconocer cuándo estamos fatigados y entender que esa fatiga es capaz de impactar negativamente en nuestras habilidades cognitivas. Me llamó bastante la atención que, por ejemplo, algunas asociaciones como la de anestesiólogos de Gran Bretaña e Irlanda publican guías que abordan directamente este tema y dan algunas recomendaciones. Este ensayo aleatorizado en el 2005 buscaba demostrar cómo la deprivación de sueño puede impactar las habilidades no técnicas. Entonces tomaron 20 residentes de anestesia, los aleatorizaron a crisis simuladas, fuera el grupo de intervención era los que hacían la crisis simulada post-turno y el grupo de control eran los que hacían las crisis simuladas descansados. Medían las habilidades no técnicas por ANTS y encontraron que los que hacían la crisis durante el post-turno tenían puntajes mucho más bajos en el ANTS y que la esfera más afectada fue el trabajo en equipo. Muy llamativo también que reportaban que había una disminución en la confianza en las habilidades técnicas en el grupo de intervención. Bueno, entonces, ¿qué más podemos decir hasta ahora? Primero, que el trabajo en equipo se va a reflejar directamente en nuestro desempeño clínico, que es posible entrenar las habilidades no técnicas para mejorar el trabajo en equipo y que las herramientas que mejor nos van a funcionar son las listas de chequeo, el entrenamiento conjunto y, pues, idealmente mantener equipos fijos. Que las características de un anestesiólogo excelente podrían ser que sea un anestesiólogo que tenga un manejo estructurado de las situaciones, que sea responsable, que haya información clara, que sea humilde, centrado en el paciente, que tenga fluidez práctica y que sea tranquilo, pero que en situaciones de crisis sea capaz de liderar. Que el estrés disminuye nuestras habilidades no técnicas y por tanto nuestras habilidades técnicas, pero que puede disminuirse el estrés con la simulada y con el uso de diferentes herramientas. La fatiga y la deprivación de sueño van a afectar nuestras habilidades cognitivas y por tanto las habilidades no técnicas. Para hablar un poco sobre el entrenamiento, traigo este estudio de corte observacional prospectivo en el que se evaluaron 45 residentes de urgencias
en un hospital universitario en Estados Unidos. En total fueron 5 años y se evaluaron varias cohortes de residentes. Ellos medían cuál era el desempeño en habilidades no técnicas de los residentes desde el primer año hasta el tercer año, por medio de la escala de Ottawa, que es una de las escalas que vamos a mencionar más adelante para la medición de las habilidades no técnicas. Ellos encontraron que entre el primer y segundo año había una diferencia bastante importante en el desempeño de los residentes, no tanto entre el segundo y el tercero, aunque sí había diferencias, pero la conclusión es que las habilidades no técnicas son habilidades progresivas. Esto tiene mucha lógica, ya que nosotros incluso desde la infancia estamos mejorando estas habilidades y que probablemente al estar expuestos a las situaciones críticas vamos a irlas mejorando. Pero bueno, entonces también nos sirve la simulación en general para mejorar las habilidades no técnicas. Encontré estos dos estudios en los que se intervenían los equipos quirúrgicos con teoría más simulación. Y definitivamente se encontraba que entrenar a los equipos mejoraba los puntajes de habilidades no técnicas y el desempeño técnico incluso. Entonces podríamos concluir que la simulación es una herramienta bastante importante para mejorar nuestras habilidades. Cuando nosotros añadimos las habilidades no técnicas a las habilidades técnicas cuando nos formamos en simulación, podemos referirnos a esta revisión sistemática y metaanálisis publicada en el 2014 en el British Journal of Anesthesia, en el que se evaluaba la simulación en la formación de los anestesiólogos a las crisis, para nosotros fortalecer nuestras habilidades en los conocimientos en general, le adicionábamos las habilidades no técnicas, se encontraba una mayor satisfacción del personal en formación. Esto fue estadísticamente significativo, no siendo así para desenlaces como las habilidades o los conocimientos, pero a pesar de que no había una diferencia estadísticamente significativa, vemos que sí favorecía la intervención. Finalmente, en el entrenamiento podemos decir que hay varios programas que toman muchas de estas herramientas de las que hemos hablado. Uno de ellos es los cursos de manejo de recursos en crisis, que están extrapolados de la aviación y que combinan teoría más simulación con el fin de prevenir los errores y saber cómo manejarlos. Utilizan el briefing, que es por ejemplo las listas de chequeo, el debriefing, que es al final de las crisis hacer una reflexión sobre lo que ocurrió, y las listas de chequeo. Y otros cursos como por ejemplo el Team Steps, que toma algunos elementos de los cursos de manejo de recursos en crisis y le adiciona algunos otros elementos. Este fue diseñado, por ejemplo, por la Agencia para la Investigación y la Mejoría en Calidad de Estados Unidos, en conjunto con psicólogos y las fuerzas aéreas. Cualquiera de estos dos tipos de programas han demostrado que son efectivos para mejorar nuestras habilidades no técnicas. Por último, vamos a hablar sobre las herramientas de medición. Esta revisión sistemática encontró que había 7 herramientas descritas en la literatura hasta el año 2018, 14 estudios en total. La mayoría fueron evaluadas en escenarios de crisis, simuladas y en personal en formación. Pero todas estas herramientas coincidían en que se evaluaran diferentes esferas como la comunicación, el liderazgo, la conciencia situacional, la toma de decisiones, la gestión de tareas, el trabajo en equipo, la utilización de recursos, la coordinación y las habilidades interpersonales. Tal vez las dos escalas que más evidencia tienen son la ANTS, que es la escala que evalúa las habilidades no técnicas en anestesia específicamente, y la escala de Ottawa. La ANTS fue la que más evidencia tuvo. Como estaba mencionando, casi todas fueron en simulación en crisis, pero tenía evidencia de ser válida en los escenarios simulados y en los escenarios reales. Sin embargo, todos estos estudios, o la mayoría de ellos, tenían un alto riesgo de sesgos. Respecto a la validez, vemos que la ANTS y la escala de Ottawa tienen validez de contenido que nos permite evaluar qué tanto el contenido de este instrumento va a evaluar lo que yo quiero medir, o sea, las habilidades no técnicas. Tenían validez convergente, que es cuando nosotros comparamos nuestro instrumento con otros instrumentos que tratan de medir lo mismo. Consistencia interna, que nos permite saber qué tanto se correlacionan los ítems de esta escala entre ellos,
y la fiabilidad entre observadores, que si nosotros utilizamos esta herramienta en diferentes escenarios, pues en un escenario puntual, y ponemos a varias personas a que realicen esta misma puntuación con la misma herramienta, debe dar puntajes similares. La ANTS evalúa estas esferas: manejo de tareas, trabajo en equipo, conciencia situacional y toma de decisiones, y va a puntuar de 1 a 4 cada uno de estos subtipos para finalmente darnos un puntaje final de cuánto es el porcentaje global del cumplimiento de las habilidades no técnicas. Por su parte, la escala de Ottawa es una escala también numérica que fue diseñada originalmente en inglés, pero está validada a diferentes idiomas. Tiene la ventaja que no está limitada a la anestesia, sino que se puede utilizar en diferentes escenarios. Y es una escala simple, rápida y fácil de realizar. Recientemente, el grupo de investigación pues, del Servicio de Anestesia de la Universidad de Antioquia, la doctora Laura López, la doctora Daniela González y el doctor Mario Zamudio validaron esta escala al español. Ya está finalizado, está en fase de publicación, y esta escala es de acceso libre. Muy bien, entonces para finalizar podemos decir que las habilidades no técnicas son habilidades progresivas que van mejorando con la formación y con el entrenamiento, que si nosotros nos formamos teóricamente en las habilidades no técnicas más la simulación, vamos a poder fortalecerlas, que la exposición repetida a la simulación en crisis es necesaria para que nosotros las fortalezcamos, y que a pesar de que las herramientas que tenemos para medir estas habilidades aún están en desarrollo y aún les falta, en este momento es posible que las cuantifiquemos y que podríamos utilizar la ANTS para anestesia o la escala de Ottawa en general. Muchísimas gracias. Eso era lo que traía para hoy.